Hola, gracias, amable público, apreciado amigo. Hoy vamos entrando ya en un proceso de reflexión que en algunos implican altos riesgos. En esta época, muchas personas salen de su casa, de su trabajo y no vuelven más. Van rumbo a la morgue, van rumbo al cementerio. Entonces, precisamente hacemos un llamado para que en este tiempo de reflexión, porque es un tiempo de reflexión, nos entreguemos a lo que es el proceso de construcción de una nueva espiritualidad, mejore su vida, trace nuevas metas, pero trate de controlar las bebidas alcohólicas, el sexo desmedido, las jucas, los estupefacientes de todo los tipos. Entonces, ahí es que usted tiene que concentrarse en el estilo de vida, un estilo de vida con calidad, que implique el disfrutar, pero también implique la realidad, que usted pueda analizar lo que es el balance de las consecuencias, saber que si se excede en un punto, en el otro le van a cobrar. Por esto, que en un ánimo de contribuir al bienestar biopsicosocial de ustedes, queremos recordarles que en esta semana la vida no se consume completamente. Existe más tiempo, podemos vivir más. Nadie sabe nunca cuándo va a morir, pero este es un tiempo para reflexionar y encontrarse con Jesucristo, los que creen de diferentes formas. Es por esto que hoy hemos querido despedir Políticas Públicas, una producción del doctor Andrés Enrique, con una reflexión. Esta reflexión implica la consideración de la vida. La vida, al momento de usted nacer, el desenlace lo lleva a la riqueza, a la productividad, al promedio, o sea, la clase media que vive gastándose con préstamos para poder vivir y llegar al mes, o a veces para tener que subvencionar no solo el mes, el año completo y varios años de lo que le pueda quedar de vida o su familia. Entonces, por esto que hacemos estas reflexiones que tienen un propósito, generar calidad de vida. Porque, por ejemplo, fíjate algo muy importante. Cuando tú naces, la posibilidad es que tú te desarrolles como persona, pero también puede discapacitarte, también puede ir hacia la morgue, ir hacia el sufrimiento en un hospital, ir hacia el cementerio, y allí termina todo. Esto, algunos filósofos sobre todo creen en el proceso de que la vida hay que vivirla de una forma tal, disfrutando completamente. Los filósofos fueron a Grecia y el punto de ello era que había que disfrutar, entregarse al placer y a la orgía. Habían otros llamados estoicos que decían que no, que era al revés, había que vivir controlado. Le toca a usted vivir de una forma controlada o de una forma desenfrenada. Hoy día tenemos un avance en la salud, un avance en la seguridad social, en el sentido de que te permite a ti poder estar cubierta cualquier situación que te pase, ya sea a ti, a tus propiedades, pero depende de ti. En este sentido, estamos haciendo como una terapia existencialista, tratando lo que es el diario vivir y la forma como cada quien vive, como cada quien disfruta la vida, pero como cada quien la sufre. Entonces, tú eres el responsable, a ti te toca la responsabilidad de disfrutar con calidad o de sufrir
con mucho oprobio, mucho malestar, tener que vivir suplicando, tener que vivir dependiente de otro, tener que vivir sacrificado para vivir en una especie de un purgatorio. Aquí en la tierra nosotros podemos vivir en un paraíso, en un purgatorio o en el infierno propio. Como médico me ha tocado acompañar personas en esos tres estados, en esas tres condiciones. Hay personas que viven penando, sufriendo lo que otros han hecho de su familia o generando un proceso en el cual tienen un sufrimiento tenso que los lleva a tener que vivir en un agobio, en una disforia, como decimos técnicamente, profesionalmente. La disforia es una sensación en la cual el sujeto vive, en el estado de conciencia, vive en una condición sumamente apenado, a veces en el cuerpo, a veces en la mente, a veces en las relaciones personales, a veces en las relaciones interpersonales. Es por esto que siempre enfatizamos y tratamos de que vivamos de la mejor forma, porque todos nacemos y vamos a morir. Pero entre la cuna y la tumba hay un espacio que depende de ti. Entonces, cuando una persona luego se sienta en el suelo, que trabajo eso como psicoanalista, estoy hablando de los indigentes, aquellas personas que a veces tienen el descaro de decirle, dame para la medicina, dame para la pastilla, dame para... Pero ¿cómo llegó ahí? Hay muchos factores, muchas variables que no fueron de su responsabilidad, pero lo llevaron a una situación en la cual entonces vive especie de un purgatorio, vive pagando. A veces algunos, en el consultorio sobre todo, en el diván, porque trabajo con un diván, lo que recuerdan y rememoran es que la familia no lo acompañó como era, apoyó más a uno que a otro, pero en realidad vivieron una situación de desventaja. Entonces allí plantean dos posiciones. Estas posiciones que generalmente encuentro en el diván, en el espacio psicoanalítico, que es como le llamamos, la situación analítica, que es como le llamamos, allí se da una situación, y es que el sujeto sufre por lo que le han hecho. A esto le llamamos rencor, resentimiento. Un personaje, una persona que lleva un resentimiento con un desquite. Toda aquella persona que él no lo puede controlar, no lo puede responder igual como pasó con ellos, todo el que se le parece inconscientemente por reflejo, se la desquitan con ese. Sea como jefe, sea como empleado, sea como compañero, sea en la misma familia. El otro caso es cuando entonces el sujeto vive y sufre la culpa inconsciente. ¿En qué consiste esto, apreciado amigo, apreciada amiga? Consiste en algo que es sumamente aleccionador, que es que cuando ha hecho algo, entonces lo que sufre es un remordimiento. El sujeto tiene que ir donde un confesor, donde un sacerdote, donde un pastor, entregar esa carga por lo que ha hecho. Hay personas que han hecho bastante. Ya decía, como médico y sobre todo como epidemiólogo salubrista, cuando me ha tocado cubrir en los hospitales donde he trabajado y trabajo, la parte de cuidado intensivo, ahí veo la persona en fase terminal. A veces es para la morgue que van. A veces logramos devolverlo a la comunidad y tratar de rehabilitar que lo que
era su familia, lo que era su trabajo, pueda volver ahí y pueda entonces reparar su vida. Hacemos esfuerzo. Pero hay personas, recuerdo un caso que quiero, si ustedes me lo permiten, compartir con ustedes. Y fue una persona que tenía una angustia, un sufrimiento tal, un remordimiento tan grande, que esa persona ni se moría ni se recuperaba. Entonces, en un momento yo me acerqué al oído como psicoanalista y me decía, bueno, yo he hecho mucho, a mí me han hecho bastante, pero yo he hecho mucho. Yo lo que quiero es reconciliarme. Y bueno, ¿tú quieres que te ayude a la reconciliación? Sí. Entonces, bueno, ¿cuántas de esas personas viven? Entonces, le hice un listado y me convoqué con la familia. Al convocarme con la familia, le dije, estas son personas importantes. Primero tienen que verse conmigo en la oficina ya, en el hospital. Tienen que ir a la parte que yo dirijo ahí en el hospital y hablar conmigo. Entonces, que podamos hacer una entrevista a profundidad. Así lo hice. Muchos se aliviaron completamente, otros persistían en el rencor y en el resentimiento. Entonces yo le decía, fíjate, oye lo que vamos a hacer. Vamos a posponer el encuentro tuyo con esa persona. Entonces fui clasificándolos y estableciendo una categoría según lo que pudieran ser más beneficioso para su recuperación o su deceso. En este caso, estamos hablando de una metodología terapéutica y hasta un poco educativa. Fuimos trabajando sobre esa base y, oh milagro, lo fui pasando ante esa persona y esa persona se fue recuperando. Y se recuperó completamente y está integrada a la sociedad y a la vida pública, una persona con mucha influencia y mucho poder. Entonces, allí se dio algo muy importante, muy positivo, que yo viví con mucho agradecimiento frente al Altísimo, al gran arquitecto del universo. Digo yo, bueno, pero me usaste bien ahí, porque usé una metodología. No lo traté de una forma que al azar, aleatoriamente, ¿no? Organicé el proceso de que pudiera recuperarse y tuve como meta que se recuperara. Los que no, lo fui posponiendo y fui preparándolo para un posible encuentro con ellos. Mira dónde me fui yo. El doctor Julio Castro, la tacana no. En ese tiempo tenía menos cana. Bueno, el caso fue que se fue reparando esa persona. Y todo el mundo dice, pero ven acá. ¿Cómo fue que tú lograste eso? Bueno, a partir de ahí es que me dieron el mote del oráculo, que es uno de los términos que me dan en los hospitales y en la vida. Entonces, generé lo que fue la prevención, que él cuando se encontraran con los que estaban más afectados, él no se afectara. Porque ya esa persona estaba más joven, pero tenían un desquite y tenían una forma que en cierta forma él no tenía en esa área, era un área privada, fíjate, era el servicio privado, pero no tenían la posibilidad, ni yo tenía el estado de ánimo de encerrarme en mi consultorio con un diván, con esta persona, a escuchar todo ese resentimiento que albergaban y todo ese deseo de quitarse con múltiples formas violentas que llegaban hasta la muerte, el crimen y el asesinato. Yo digo, bueno, fui trabajándolo en política pública. El ingeniero Ricardo Santilel, hemos trabajado algunos casos que han pasado que tienen que ver con situación de ejercicio forense. El ejercicio forense, cuando nos empleamos en ejercicio forense, ¿qué quiere decir esto? Que es una persona peligrosa o una persona que
en cierta forma, ha pasado ya al crimen, ha pasado al acto, como decimos, ya ha ultimado a alguien. Y el año pasado y el antepasado, y mucho antes todavía, recordamos el caso de Jenna Jaibar, se dieron una serie de situaciones sumamente lamentables, en las cuales situaciones de descontrol e inexplicables llevaron a un sujeto a perder los estribos de una forma tal que no había forma. El ingeniero entendía que debió haberse hecho algo. Yo entendía que sí. Lo que ocurre es que los familiares de esa persona habían hecho todo lo posible por mantenerlo. Tenían 9 años llevándolo a un proceso terapéutico y llevándolo al control interno. Generalmente este tipo de personas que tienen el arraigo de ese odio, de esa criminalidad, de esa tendencia criminal y hacia generar el daño más severo que puedan acarrearle a otra persona, generalmente son muy difíciles de controlar. Y a la familia, y precisamente estuvimos viendo y analizando que luchó con varias personas y los ultimó. Luchó con el padre y no lo ultimó, porque había una serie de mezclas de afecto. Pero es una persona que está enfermo, una persona que ahora está en tratamiento, me han llamado, no trato ese tipo de personas, así no. Sí, con el doctor, y lo anuncié en el programa pasado, anuncié que iba a invitar, con el permiso del doctor Andrés Enrique, al doctor médico psiquiatra general, retirado ya ahora de la Armada, lo iba a invitar para que comparecieran ante ustedes y allí puedan expresar cómo ese tipo de patología se manifiestan, se expresan. Él y yo y otro grupo, el doctor Del Orbe, tenemos un proyecto que inclusive el señor presidente ha colaborado, donando al doctor Del Orbe el terreno para que hagamos las edificaciones, donde vamos a hacer intervenciones que tienen que ver con el cuidado de la salud mental que está tan deteriorada en el mundo, la República Dominicana, y específicamente en varias áreas de la República Dominicana, porque la peligrosidad, fíjense bien, la peligrosidad no es de una clase social específica. Cuando uno evalúa, y en esa parte tengo especialidad, cuando tú evalúas la peligrosidad de un sujeto, tiene que ser con pruebas específicas. Tenemos la mancha de Rocha, tenemos una serie de test y baterías de pruebas con las que nosotros vamos organizando la entrevista de una forma tal que no se descomponga, pero que al final, cuando haga el experticio y el equipo con el que trabajo y coordino, yo le entregue las pruebas, está conformado por médicos, psiquiatras, psicólogos clínicos, y entonces cuando le entregue las pruebas y haga las evaluaciones, podamos hacer una determinación objetiva, sin impresiones subjetivas. Porque ¿qué ocurre? Que a veces la impresión es subjetiva, si usted trabaja solo, no trabaja con equipo, no trabaja sin autorización. ¿Qué ocurre? No quiero decir que sea el caso, pero si usted enfrenta, si a usted le solicitan que intervenga en un caso así, no debe actuar si no hay una orden del Poder Judicial. Sin el sistema judicial usted no puede actuar. Y no debe actuar porque usted corre riesgo. Pero usted corre el riesgo mayor de su reputación, de que su reputación se haga añico. ¿En qué sentido? Bueno, muy sencillo. Se da una situación altamente peligrosa. Usted capta la peligrosidad en la intención de un sujeto que no ha pasado todavía el acto, pero que ya usted sabe que puede pasar el acto. Ya usted tiene la confesión de esa persona que le dijo que ha ultimado personas o que piensa ultimar una persona. Mire, llega un momento que esa persona cuando yo la veo, yo lo que quiero, óyeme, ya se pasó de la palabra
a lo que es la presunción. La presunción de inocencia ya viene quedando desdibujada y cuando usted viene a ver lo que usted tiene es precisamente una bomba de tiempo caminando y usted ha contribuido. Entonces, eso lo digo a los colegas. Traten de que cuando vayan a tomar el caso, el sistema de justicia esté de por medio, no, encima, que sea con una referencia, una autorización en el cual entonces le cargan la responsabilidad en base a la autoridad que usted tiene, en la formación que tiene. Porque por la formación que tenemos, podemos determinar la peligrosidad. Entonces, estoy hablando sobre ese caso específicamente que estoy analizando con el ingeniero Ricardo Santiler, porque él ha entendido, y yo también, y estoy seguro que el doctor Andrés Enrique, que hay que hacer los aportes necesarios para detener la violencia que estamos viviendo. En ese sentido, hay personas que son máquinas de muerte en la mirada, en la forma como conducen a veces, en la forma como beben, como se drogan, como eso es contra ellos mismos, pero esos sujetos en cualquier momento pueden pasar al acto con otra persona, porque tienen una inestabilidad, como por ejemplo fue ese caso, que hubo momentos que todo el que entraba en contacto recibía una puñalada, salvo precisamente el padre y un poco los familiares que sabían cómo manejarlo, tenían esa experiencia, pero por ejemplo una joven que le abrió una puerta, porque la dueña le dijo, sí, abre la puerta, porque pensaba como decía, le dio su puñalada y estuvo grave. Entonces fueron gente que testificaron frente a este caso y lo estamos diciendo porque entonces tanto el doctor Del Orbe, el doctor Manuel Fernández, el doctor Julio Castro, están trabajando sobre la base de hacer intervenciones forenses en ese sentido. Actualmente el doctor Manuel Fernández Peralta, médico psiquiatra de la Armada de la República Dominicana, recién retirado, dirige uno de los centros donde actuamos, que es el Centro de Salud Mental el Divino Niño, en asociación con la fundación que yo presido, la Fundación Antígona. Luego yo le voy a decir por qué Antígona. Porque Antígona era la hermana e hija de Edipo. Por Edipo entró la distorsión en las relaciones humanas, en el pensamiento, en la salud mental, y precisamente por Antígona se dedicó a cuidar la familia, a sus hermanos cuando lo ultimaron en la guerra, los enterró, que había una disposición de que no lo iban a enterrar, que lo iban a dejar como los griegos estimaban, que cuando una gente rompía la ley, debían dejarlo para que los buitres se lo comieran. Ella desobedeció y los enterró. Esa parte no estamos con ella porque tampoco estamos con lo que ella previó, que los buitres se comieran precisamente a sus hermanos. Entonces, este es un dispositivo que estamos poniendo al país. Estamos en las conversaciones, estamos en el proceso de elaboración de los proyectos. La Fundación de Salud Mental El Divino Niño está ya debidamente establecida por el doctor Manuel Fernández Peralta, quien es la persona, en cierta forma, más responsable y el creador. Yo soy el creador de la Fundación Antígona, pero él es el creador de la Fundación de Salud Mental El Nuevo Niño, El Divino Niño, que trabaja peligrosidad. Trabaja con ancianos, con personas ya en la tercera edad, pero con personas con mucha discapacidad. Y a veces trabajamos con personas que están abandonadas. Todos conocen que precisamente trabajo en la calle al licenciado José Joaquín Ricardo, a José Joaquín Rosario Cruz no le gusta, dice, no, esas son investigaciones de campo que te hacen. Así es que se llama, no digo que usted trabaja en la calle.
Bueno, pero he dedicado mi vida por precisamente mi vínculo con el Opus Dei, que nos encomienda una serie de misiones. La mía yo la he entendido que es trabajar de esa forma. Trabajo también en los consultorios, mi consultorio privado, en los hospitales. Todavía pertenezco a la ciudad sanitaria bajo la dirección del prestante doctor José Joaquín Puello Herrera. Pero en esa parte nosotros la trabajamos en el campo, en el área social, como dice una amiga también, me dice, no, doctor, estamos hablando de Muquien, Adriana Sanben, que me dice, no, usted es un trabajador del área social, no diga que usted es un trabajador de la calle. Pero todo el mundo sabe que me monto en la cola de un motor, que me monto en el metro, me monto en una onza y analizo los procesos, la forma de vivir tuya, mía, de todos nosotros, del pequeño. Entonces nos acercamos precisamente a tu forma de vivir, a tu forma de pensar, de sentir, cómo tú sientes que te afecta la sociedad, el Estado, cómo te afecta, las relaciones internacionales, cómo te afecta precisamente la ejecutoria de nuestro presidente, que lo hace bastante bien y siempre está dispuesto a sacrificarse inclusive personalmente. Ya el que manda me hizo la seña, estoy hablando del pequeño. Vamos a la seña, pequeño, que no me gusta ser desobediente. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Recuerdo que siempre mi papá nos decía que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber
que hay esperanza para otras personas que lo necesitan. Que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. En el PRM está sucediendo lo siguiente. Hay una comisión de consenso que ahora andan zona, municipio por municipio, y haciendo el consenso. No, el consenso es para la convención pactada. La convención pactada tiene un problema, que esos dirigentes que están dirigiendo ahí, lo eligí en el 2018. Sí. Son lo mismo, ya estamos en el 2026. ¿Cuántos años van? 8. Y entonces pretenden darle 4 más. ¿Qué pasa? Que la mayoría de presidentes de zonas, mayoría de presidentes municipales y provinciales, no valen un chele. ¿Ustedes saben por qué? Porque han engañado a la base. Cuando han llegado los empleos, se los han repartido primero a su familia, sí, novias y demás. Sí. Segundo, las funditas que llegan también se las cogen. Y todo es una cuestión entre un grupo ahí cogiéndose todo. Entonces, esa gente, aparte de que su nivel político es bastante deficiente porque fue gente cogida a lo loco, que no tienen la formación ni le interesa. Entonces, ¿vamos a reelegir a lo mismo? No, yo estoy en contra de eso. Yo estoy con una convención a voto libre y democrático. Pero usted sabe quiénes son los que están promoviendo eso. Los miembros de la comisión ejecutiva, que son funcionarios, que saben que no salen por lo mal que se han portado con la base del partido, que no lo han respaldado, que no lo reciben, que no le cogen el teléfono, que no lo nombran, que no hacen nada. Son tan bárbaros que son funcionarios del gobierno y no son capaces de defender la gestión de gobierno de Luis Abinader. Entonces, a voto todo el mundo, que dejen ese can de convención pactada, porque cuando un partido hace convención pactada, el partido no se moviliza. Si es una convención a voto, el partido se moviliza. Se crean nuevos liderazgos, porque los que están ahí no son líderes ya. No son líderes. Hay que esperar gente nueva que surjan, y surgirán nuevos dirigentes con tanta fuerza. Algunos tienen las condiciones y se reelegirán. Pero eso de que convención pactada, no hombre, no, eso es para dejar lo mismo, y eso no sirve. Mire, eso es un grupo de la comisión ejecutiva que anda en eso, porque sabe que no salen, porque no valen un chele. Están listos, están quemados. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que, a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. Esta gestión del Indotel prende todo el día. Un año del oro lo dice la gente. La tecnología para el barrio es alegría. Y la conexión se siente presente. Ae, ae, ay, hombres son verdad. Ae, ae, ay, hombres son verdad.
12 meses hicimos acciones, cajitas, señal y wifi entregado, llenando de fibra todos los rincones, para que el futuro se... Esta es una prueba inequívoca que hemos puesto en el Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Barrera, no hay más rezagado, la red encendida para toda la gente. Concibieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad. Son los formadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ellos somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Por ejemplo, hay presidentes, el partido se divide, la comisión ejecutiva, después está el distrito, así van bajando por provincia, un comité provincial, un comité zonal, y así van bajando. Un zonal es, por ejemplo, una circunscripción. Ah, bueno, los que presiden eso, todos están quemados. ¿Por qué? Porque ellos, los empleos, se lo dieron a familiares, amigos y novios, o novios, porque algunos son ellos. También, ¿qué pasa? Que le mandan funda del plan social, nadie la ve. Se la dan a su grupo. Entonces ahí no hay una distribución equitativa. Y esa gente ya están quemados. Tienen 8 años. La última convención fue en el 2018, señores. Gracias, apreciados amigos, apreciadas amigas, colegas, súbditos, alumnos y jefes que a veces nos jalan la oreja, nos dicen, bueno, pero te pasaste en tal punto. Tratamos de mantener un equilibrio. Como dice el ingeniero Santilelo, todos los hombres culebros, no lo mete en temas difíciles y él comienza a patinar ahí. No, lo que ocurre es que me gusta la moderación. De vida, todo el que me conoce sabe que soy una persona moderada. Y de vida, de profesión, sé que la moderación viene por los genes, por el carácter, por el temperamento y la personalidad. La crianza, el ambiente en que tú te has criado. Porque, lo digo porque hay personas, sobre todo cuando trabajaba, como decía en programas anteriores, en Casa Abierta, dirigiendo los programas de formación de familias para prevenir las adicciones, y en la Fundación Fénix. Ahí entonces pude entrar en contacto con casos difíciles, y es lo que a veces me planteaban, me decían, bueno, es que yo no puedo evitarlo. Me he topado con casos en el cual lo que hacen es que roban, que estafan, que extorsionan. Extorsión es cuando tú llevas a una persona a la fuerza, a que te complazcan tu objetivo. Esto puede pasar en la familia, en la pareja, puede pasar en la sociedad. Hay parejas que el vínculo que tienen es de extorsión, en el sentido de extorsión y estafa. Hay personas de ambos sexos, porque no solamente se da del hombre a la mujer, es más frecuente, pero se da también de la mujer al hombre. Y a esto le han puesto un nombre, chapeo, chapeadora y todo eso. Pero en realidad lo que se llama es enajenación de bienes. Esto pasa que una persona en un ámbito de intimidad, donde nadie sabe, le golpea y le rompe la costilla. O lo golpea por los costados. O lo golpea por un sitio que no sea visible. Hay otros que en su rabia, en su descarga, no pueden controlar la descarga y le dan por la cara, le dan por los ojos, entonces ya ahí
hay una intervención que alguien va a intervenir y va a decir, ven acá, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Y ahí entonces va a intervenir la justicia, va a intervenir las leyes que hemos modificado. Un saludo a nuestra gran amiga Lourdes Isabel Mejía de Grullón, quien con ella del 2000 al 2004 estuvimos en el proceso de elaboración de la ley 136-03 que promulgó en ese periodo el ingeniero agrónomo Rafael Hipólito Mejía Domínguez. Entonces ahí se modificó todo lo que fue el proceso de niñez, de familia, de violencia. Se modificaron todos esos elementos que pertenecen al ámbito legal, al ámbito de la justicia. Entonces, en esa época también se elaboraron dos modificaciones sumamente importantes. Estamos hablando de la 4201, la ley 4201 que modifica y organiza la Ley General de Salud, porque teníamos leyes que eran obsoletas, leyes del Tratado de Trujillo de Salud, el Tratado de Trujillo de Trabajo. Entonces en ese periodo se regularon, se adecuaron varias leyes. Una de ellas fue la Ley General de Salud, que rige el sistema completo, desde la rectoría hasta la base, hasta un centro cualquiera, un centro formal e informal, porque hemos escuchado al presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Peña, Luis Peña, que ha hablado sobre todo el ejercicio ilegal y la intromisión, cuando como una especialidad se mete en el terreno de otra, o el ejercicio ilegal en cuanto a que no hay formalización y se practican interrupción del embarazo, el aborto, y en condiciones que se genera lo que es una posibilidad de una muerte, de una infección y de una pérdida, porque a veces hemos analizado y evaluado casos en el Comité de Ética cuando precisamente lo que ocurre es que hay que extraerle el útero a una persona con los anexos, que a los anexos le llamamos a los ovarios. Entonces, con los anexos, con los ovarios, y esta persona entonces queda en una condición, si es joven, queda en una condición en la cual a partir de ahí entonces pasa a depender de hormonas, las hormonas que se producen en estas glándulas, y ya pertenecen al orden de la intervención de medicamentos, regulación a régimen medicamentoso. Cuando esto se hacía normal, ya ahora ya no se puede hacer normal. Entonces esta persona tiene una vida en la cual su menopausia llega temprano, se altera, todo aquello que está regido y establecido por el sistema, los sistemas glandulares de secreción externa o secreción interna, se descontrolan y eso genera que la persona pierda todo lo que es el control que tenía de su vida. Pierde el temperamento, se envejece más rápido, daña la vida. Entonces, el ejercicio ilegal de la medicina es un delito. Lo hacen personas que no son médicos. Entonces, él está persiguiendo, el doctor, el presidente del Colegio Médico, está persiguiendo las intromisiones, o sea, aquellos casos, especialidades que se involucran en terreno de otro. En ese caso, estamos de acuerdo. Y nos ponemos a su disposición, amigos que somos, que se formó con nosotros allá en el Padre Villini, cuando yo estaba en el Padre Villini, en el Departamento de Epidemiología. Y una persona muy capacitada, un anestesiólogo sumamente capaz, una persona ética, moral, y por eso cuando hizo el anuncio yo me puse a su disposición. Entonces el otro caso es, estos casos que tienen que ver con personas que son los llamados curiosos, lo de la magia blanca, la magia negra,
aquellas personas que practican rito de agua, rito de fuego, los candelos. O sea, no estamos en desacuerdo en lo cultural y lo antropológico. O sea, es muy difícil que esos procesos son étnicos se puedan erradicar sin afectar la identidad de algunos grupos. Pero cuando se involucran en situaciones de consulta, hacen esa sala y ahí comienzan a hacer recomendaciones y contra recomendaciones, o sea, personas que van en un proceso científico y dicen, no, tú es lo que tienes que beberte esto, o tú es lo que tienes que poner debajo de tu cama esto, porque te están haciendo gente que te tienen envidia. No. Eso, el otro día me decía alguien, estábamos hablando y caímos en ese tema y me dice, no, usted tiene un problema en la columna. Y digo, pero ¿cómo usted sabe que yo tengo un problema? Se metió con la persona equivocada y la puse a gaguear porque son personas que sugestionan al otro. Si yo hubiera sido débil, entro y dice, ¿y dónde es que tú? No, eso no es así. Entonces existe la ciencia, existe también eso curioso. No vamos a entrar en contradicción con esta persona para no tener que explicar a muchos que intervengo en los barrios, intervengo en los municipios, en las comunidades propios, que no es lo mismo municipio que comunidad. En un programa próximo explicaremos eso. El doctor Andrés Enrique, productor de este programa, el doctor Julio Castro y el ingeniero industrial Ricardo Bolívar Santiler. Vamos a hacer una pausa en estas Semanas Santas. Y entiendo que debemos nosotros exhortarlos a ustedes a la meditación, exhortarlos a la vida. Sean felices y exitosos. Esa, de nuestra parte, esa es nuestra recomendación. Muchas gracias por su atención, su apreciada atención.